Desde el inicio de los tiempos, el dolor y la enfermedad han acompañado a la humanidad como si se tratase de hermanos gemelos inseparables. En el momento que las primeras personas poblaron la Tierra, desde su inteligencia creciente, ha sido continua la búsqueda de remedios y fórmulas para evitar, o al menos aplacar, ese desagradable y poco gratificante síntoma que tanto sufrimiento ha causado al ser humano: el dolor. Esta lucha progresiva ha sido un largo peregrinaje plagado de anécdotas, casualidades, contrariedades, dudas, dramas y aciertos. Y solo hasta tiempos relativamente recientes ha sido cuando el hombre ha conseguido conocer, comprender y tratar el dolor con sentido científico. Del dolor a la esperanza. Una gran historia. El Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, al igual que la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, define el dolor como experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a un daño tisular real o potencial. Manifestación clínica que ha estado desde siempre en el ser humano. Nuestros antepasados de las cavernas se movían entre la ignorancia y la intuición a la hora de aliviar sus dolencias. Se hallaban todavía a miles de años de alcanzar un grado elemental de conocimiento del dolor y sus causas. Recurrían a medios físicos, como el frío, para insensibilizar e intentar mitigar el sufrimiento. Sus creencias ancestrales predicaban que el dolor era un compañero innato de la vida causado por demonios o espíritus de los muertos. Pero de lo que no cabe duda es de la existencia del dolor. Uno de los tormentos del hombre primitivo, tan frecuente como recurrente, fue en particular el dolor dental. El Departamento de Antropología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada posee una de las osteotecas más importantes en Europa. Aquí es fácil encontrar, al observar cráneos y mandíbulas neolíticas, piezas dentales que evidencian los problemas bucodentales que padecieron nuestros primitivos antepasados. Tuvieron que pasar más de 2500 años para obtener la primera referencia documentada sobre la adormidera, Papaver somniferum, primera medicina conocida contra el dolor. El opio aparece en la historia en el seno de la cultura sumeria, actual Irak. Aquellas sociedades que surgieron en Mesopotamia, donde más tarde se encontró el código de Hammurabi, ya contaron con médicos sacerdotes llamados Asu, los cuales también se encargaban de realizar sacrificios en las piras de sus dioses para solicitar el alivio divino a sus dolores. La región norte de Mesopotamia, con la cultura asiria, sería donde se practicara lo que podríamos llamar primera técnica anestésica en una intervención quirúrgica. Consistía en la compresión bilateral de las arterias carótidas para producir una isquemia cerebral. El paciente alcanzaba un estado comatoso y se aprovechaba el momento para practicar la cirugía con ausencia de dolor.
Muy cerca de Asiria, en el Egipto de los faraones, tal y como queda reflejado en el papiro de Ebers, datado en el siglo XVII a.C., usaron en abundancia los narcóticos naturales que encontraban entre la exuberante vegetación propiciada por el Nilo: adormidera, mandrágora, beleño, cannabis. De este modo, intentaban afrontar el dolor de la mejor manera posible. Aquel mismo milenio, en China, hacia el 2600 a.C., lugar donde el dolor era entendido como un desequilibrio entre el yin y el yang, aparece la acupuntura, un curioso sistema curativo y analgésico que perdura hasta nuestros días. Entrando en las culturas clásicas, los sabios griegos definieron el cerebro como el órgano regulador de las sensaciones y del dolor. No iban mal encaminados. En el año 300 a.C., Grecia recurría también a las plantas con el fin de sanar y reducir el dolor. Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, estudió sobre el procedimiento anestésico de origen alejandrino esponja soporífera, que se aplicaba una vez empapada con opio, beleño, jugo de mora, lechuga, mandrágora y hiedra. El sabio griego afirmó que el dolor es una alteración del equilibrio del organismo y se le achaca la clásica frase: aliviar el dolor es tarea de dioses. Dioscórides, en el siglo I, propuso las descargas eléctricas de las anguilas para tratar las neuralgias. Galeno de Pérgamo, en el siglo II, contribuyó enormemente al entendimiento del dolor en el Imperio Romano. La cultura árabe, a partir del siglo VII, se encargó de divulgar el uso del opio como paliativo del dolor, llevándolo hasta la India y Malasia. El medievo es considerado un largo periodo de oscuridad científica, con escasos avances en la analgesia y donde se siguió etiquetando al dolor como una penitencia y un sentimiento de las clases bajas. La cirugía era realizada con un rudimentario y doloroso instrumental, como vemos en estas piezas conservadas en la Galería Médica de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, con sede en Granada. La acción de operar fue tachada tradicionalmente como tarea impropia de los médicos, quedando exclusivamente en manos de algunos cirujanos y sobre todo de los barberos. Existieron algunos destellos científicos en esta época medieval, donde destacó el mundo árabe. El gran Avicena, siglo XII, en su Canon, describe el uso del frío como anestésico de acción local, junto al empleo de hipnóticos y aceites con fines analgésicos. Por su parte, el médico granadino Ibn al-Jatib promulgaba la vida saludable para huir del dolor y la enfermedad, como dejó de manifiesto en sus tratados a mediados del siglo XIV. El Renacimiento trajo nuevas aportaciones, incluso por estudiosos no propiamente médicos, como el humanista Leonardo da Vinci, quien intuyó y relacionó directamente los nervios como transportadores del dolor hacia el cerebro. Paracelso, el reputado y controvertido médico suizo,
introdujo como tratamiento médico el láudano, una tintura de opio largamente usada. Un siglo después, en 1664, el gran filósofo francés René Descartes describió lo que todavía hoy se conoce como vía del dolor. Descartes ilustró al estímulo doloroso con el gráfico ejemplo del tirón del extremo de una cuerda que hacía sonar una campana en el cerebro. Aún en el siglo XVII se pensaba que el dolor era un signo de utilidad. Los cirujanos practicaban su actividad allá donde fuesen requeridos, en una etapa de la historia donde las enfermedades mentales o patologías, como la epilepsia, eran entendidas como hechos sobrenaturales u obra del maligno. Causan pavor las descripciones de intervenciones realizadas sin anestesia, cuando los barberos cirujanos sujetaban a los pacientes para tratar sus dolencias. La cirugía antes de la anestesia era realmente, primero, muy difícil y segundo, la podemos catalogar de brutal. Incluso podríamos decir que era heroica. Heroica, por supuesto, desde la perspectiva de los cirujanos que la practicaban, en unas condiciones de hemorragias muy difíciles de controlar, oyendo los gritos desgarradores de los pacientes, pero por supuesto heroica por los pacientes, que sufrían este dolor. La Real Academia Nacional de Medicina de España conserva y archiva en su biblioteca evidencias de la literatura médica en las que se constata cómo al final del siglo XVII y sobre todo en el XVIII se vive una nueva época más científica en la que van perdiendo sitio los chamanes y curanderos conforme se racionaliza la práctica médica. En el siglo XVII, otro eminente médico inglés, Thomas Sydenham, sintetizó una variante del láudano con vino de Málaga. Fue el autor de la célebre frase: de los remedios que ha dado Dios al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. En 1732, Thomas Dover, alumno de este, sintetizó para el dolor los famosos polvos que llevan su nombre, compuestos por una mezcla de opio e ipecacuana. Sin embargo, quedaba todavía mucho por hacer. En 1811, la famosa escritora inglesa Fanny Burney escribe una carta a su hermana que se convirtió en uno de los relatos más estremecedores de la cirugía preanestésica. En ella narra la tortura indescriptible por la que pasó durante su mastectomía realizada un año antes por el cirujano jefe de Napoleón, el barón Larry, quien estaba tan pálido como ella y cuyo rostro mostraba agonía, aprehensión y casi horror. Cuando el terrible acero me atravesó el pecho, cortándome las venas, las arterias, la carne, los nervios, empecé a chillar. Y continué haciéndolo intermitentemente durante el tiempo que duró la intervención. La agonía era atroz. Una vez realizado el corte, no mermó mi padecimiento. El simple contacto del aire con esa zona tan delicada me causó el mismo dolor que si me clavaran miles de afilados puñales diminutos en los bordes de la herida. Creí que iba a morir. En la más larga etapa de la cirugía, la era preanestésica, los mejores cirujanos no eran los mejor formados o los que poseían más técnica, sino los más rápidos. Pero algunos, y lo sabían antes de la intervención, fallecían por el intenso dolor quirúrgico al margen del dolor posquirúrgico a veces incoercible.
3 han sido los hitos que desde el siglo XVI han dado un paso en la evolución del ser humano contra el dolor. El alivio del dolor quirúrgico, mediante el descubrimiento de la anestesia, la analgesia durante el parto y el manejo del dolor crónico ligado a la aparición de los analgésicos y avances tecnológicos. En 1275, el teólogo y científico español Ramón Llull obtuvo el éter y lo llamó vitriolo dulce, aunque no continuó su experimentación. A mediados del siglo XVIII, el científico británico Joseph Priestley descubre el óxido nitroso, uno de los gases anestésicos más relevantes, usado aún hoy día. El aprendiz de farmacia inglés Edmond Davy utilizó gas nitroso para mitigar un dolor de muelas en un paciente en 1796. Sin embargo, el óxido nitroso fue usado durante un largo tiempo de forma lúdica por generar diversión, siendo conocido como el gas de la risa, utilizado tanto en espectáculos de circo como en fiestas para el disfrute de propios y extraños. Uno de los mayores descubrimientos en la medicina y de la propia lucha contra el dolor iba a llegar con la aparición de la anestesia quirúrgica inhalada. El primero en utilizar el éter en 1842 como anestésico inhalado en una intervención quirúrgica fue Crawford Long, en Estados Unidos, pero no lo difundió hasta 7 años más tarde, por lo que no trascendió inicialmente. Otro norteamericano, Horace Wells, dentista preocupado por el dolor de sus pacientes, observó un espectáculo circense con óxido nitroso. Vio que el gas anulaba el dolor y decidió inhalarlo, dejándose extraer una muela por su ayudante sin sentir dolor. Wells solicitó exponer su experiencia en el hospital de Harvard ante estudiantes y médicos de su universidad, pero fracasó porque el paciente gritó, pues la dosis había sido insuficiente. Sin embargo, el paso definitivo histórico lo dio otro dentista de Boston. Se llamaba William Morton, el cual había sido socio y discípulo de Horace Wells. Morton había propuesto el éter como mejor anestésico que el óxido nitroso e inventó un dispositivo para ajustar la dosis, no fuera a fracasar como su maestro. El 16 de octubre de 1846, en el Hospital General de Massachusetts, tuvo lugar la que es considerada históricamente como primera anestesia general de la medicina. En esta fotografía, tomada aquel mismo día por los fotógrafos de Boston, Southworth y Hoos, vemos a los participantes de tan trascendental hecho. Morton anestesió al enfermo al que el cirujano Collins Warren y director del hospital extirpó un tumor en el cuello sin dolor, dejando asombrados a quienes lo presenciaron. Tras inhalar el éter, el paciente Gilbert Abbott entró en inconsciencia. Entonces, Morton se dirigió al cirujano diciendo: «Doctora, su paciente está listo». Bisturí. El prestigioso cirujano Warren comenzó la intervención ante los sorprendidos e incrédulos ojos de los médicos y estudiantes de medicina que presenciaban aquel momento. Al concluir la operación, Warren declaró: «Esto no es una patraña». El Boston Medical and Surgical Journal, hoy la prestigiosa New England Journal of Medicine, dio cumplida cuenta días después del hito que supuso la anestesia. El artículo, reconocido por la revista científica en su 200 aniversario como el más relevante publicado,
lo escribió el Dr. Bigelow en noviembre de 1846 con el título Insensibilidad durante operación quirúrgica por inhalación. La nueva y revolucionaria técnica quedó bautizada como anestesia, según acordaron el decano de la Universidad de Harvard, Wendell Holmes, y el propio Morton. Morton ha pasado a la historia por un hecho que, en justicia, hay que compartirlo con Long y Wells, ya que el éxito se le atribuyó a quien convenció al mundo de que la anestesia quirúrgica era posible. Todos ellos fueron alentados por un mismo propósito: liberar al enfermo del dolor durante la operación quirúrgica. El hito de Morton de la anestesia general saltó en poco tiempo desde Estados Unidos a Latinoamérica y a Europa. En España fue de la mano de Diego de Argumosa. Desde entonces se han sucedido toda una gama de anestésicos inhalados más seguros y potentes, junto a un variadísimo catálogo de instrumentos de anestesia cada vez más sofisticados y sobre todo más seguros. Todo este grupo de anestésicos generales ha servido para cubrir no solo el dolor quirúrgico, sino también para aliviar en el momento actual determinadas pruebas diagnósticas molestas o dolorosas. Esta anestesia general, que inicialmente fue manejada por los cirujanos, se desarrolló como una completa especialidad médica a principios del siglo XX, la anestesiología. La expresión dolorosa que se acontece durante el procedimiento está protegida por la anestesia locorregional o bien por la hipnosis generada por la anestesia general, pero en el posoperatorio este dolor renace y aquí vuelve también a tener un papel muy importante la anestesia en la práctica de la analgesia posoperatoria. Técnicas como el uso de tornillos compresores de los nervios contra el hueso fueron empleadas a finales del siglo XVI para la insensibilización local de miembros previa a su amputación. El famoso cirujano francés Ambroise Paré promulgó con cierto éxito este recurso. Otro anestésico local empleado era el frío extremo. Los soldados de Napoleón, durante la invasión francesa de Rusia en 1812, no solo sufrieron la crudeza de la guerra en una hostil climatología. Si las circunstancias así lo requerían, eran intervenidos quirúrgicamente en el mismo campo de batalla, llegándose a realizar amputaciones. Mitigaban el dolor solo con nieve o hielo. El cirujano de Napoleón, Dominique Larrey, antes de usar la sierra, recurría a esta técnica. Viendo el instrumental empleado, sobrecoge el mero hecho de pensar en el terrible dolor soportado por aquellos hombres. El siglo XIX finalizaba con el despertar de una planta semiolvidada, la hoja de coca. La planta de coca resurgió tras 4 siglos de olvido. Científicos de la talla de Sigmund Freud contribuyeron a su popularización. Albert Niemann, un farmacéutico alemán, había conseguido aislar un alcaloide de la coca al que llamó cocaína en 1860. El oftalmólogo checo Kohler fue el primero en usarla como anestésico. Los españoles Carreras, oftalmólogo, y Talón, cirujano, fueron los primeros en utilizar la coca en la cirugía española. Pero en el siglo XX, la cocaína pasó del éxito a ser denostada por sus efectos nocivos. El primer anestésico local hizo su aparición en 1884. A partir de ese momento, el desarrollo de la cirugía va paralelo al desarrollo de la anestesia, y las técnicas de anestesia intravenosa, técnicas locorregionales, nos permiten llegar al nivel de cirugía del que disfrutamos en la actualidad. Ciertos clínicos relevantes establecieron las bases de la anestesia locorregional
tan válida en cirugía como aplicada al tratamiento del dolor. Uno de los colectivos médicos que más se beneficiaron a finales del siglo XIX y principios del XX de la anestesia local fue el odontológico. Resultó un verdadero alivio para pacientes y para los dentistas. Lo vivido en aquellas consultas contrasta con las actuales modernas clínicas de tratamiento odontológico. El dolor ha sido el síntoma fundamental. La lucha de todo paciente ahí va dirigida al dolor. En odontología, el dolor de muela es lo más insoportable. El dolor de cualquier patología bucal es totalmente insoportable y muy doloroso para el paciente. Por lo tanto, yo pienso que el analgésico ha sido para la odontología lo que podemos decir que ha sido la penicilina o los antibióticos para las infecciones. Al día de hoy, más del 30% de la cirugía, sobre todo la ambulatoria, se hace con anestesia locorregional. Uno de los mayores descubrimientos fue la anestesia metamérica o epidural, llevada a cabo por el cirujano militar español Fidel Pagés en 1921. Su vida la dedicó plenamente tanto a la investigación científica como a la sanidad militar. Nació a final del siglo XIX en Huesca y su gran aportación al mundo de la medicina es indudablemente lo que hoy conocemos como anestesia epidural. Y lo publica de una manera muy clara, es decir, está claro que lo hace con fines quirúrgicos, no es casualidad. Dice, haciendo una raquianestesia, tuve la idea de detener la cánula al atravesar el ligamento amarillo. ¿Por qué? Porque depositando ahí anestésico local conseguimos disminuir la sensibilidad y conseguimos realizar intervenciones quirúrgicas o bien lo que está hoy más en boga, ¿no? Lo que hoy en día se hace más, que es conseguir una analgesia en el parto. Todo esto indudablemente se debe al gran descubrimiento de nuestro Fidel Pagés allá en el año 21. Los descubrimientos de las anestesias general y local incrementaron de forma exponencial la cifra de pacientes tratados quirúrgicamente. El ser humano había reducido su miedo al bisturí. Se había ganado la gran batalla al dolor quirúrgico. Otro de los dilemas históricos igualmente relevante ha sido el dolor del parto, prácticamente realizado sin analgesia hasta mediado el siglo XIX. Una de las descripciones históricas mejor llevada a cabo del dolor del parto como un proceso terrorífico correspondió a la famosa bailarina estadounidense de estilo único llamada Isadora Duncan. Ella misma narró su experiencia de dar a luz del siguiente modo. Es como si me hubieran dado un fuerte golpe en medio de la espalda y luego un dolor espantoso. Como si me colocaran un barreno en la espina dorsal e intentaran abrir mi cuerpo y romperlo. En aquel momento empezó la tortura. El epidemiólogo inglés John Snow, entre 1847 y 1853, anestesió a 77 gestantes obstetras con el cloroformo, un anestésico inhalado más efectivo. Una de las mujeres, sumamente complacida por la ausencia de dolor en un complicado parto, se lo agradeció bautizando a su hija con el nombre de Anestesia. Pero la batalla del parto sin dolor no estaba ganada, pues muchos fueron los que se opusieron. Se trataba de combatir el principio bíblico de parirás con dolor. Inglaterra iba a ser una gran aliada contra el dolor en el parto. En 1853, la reina Victoria, cansada de parir con dolor y conocedora de la nueva técnica, llamó a John Snow a Londres para que la anestesiara en su octavo parto, el del príncipe Leopoldo de Albany. No hubo quien se atreviera a nominar de pecaminosa a una reina tan respetada por haber usado el cloroformo en su parto. A partir de dicha aprobación, la analgesia durante el parto ha ido evolucionando en sucesivas etapas con diferentes fármacos y técnicas. La analgesia epidural de parto fue desarrollada en 1942 por Hinson y Edwards, y en 1947 el cubano Pío Manuel Martínez Curbelo
propuso la colocación del catéter epidural para todo el parto, tal como se realiza hoy día. También cabe destacar a la doctora Gerty Marx, alemana emigrada a Nueva York, que fue pionera en el uso y difusión de la analgesia epidural de parto. Hoy día, la mayoría de las mujeres del mundo desarrollado tienen acceso a una sanidad de calidad y pueden elegir si reciben o no analgesia durante el parto. El parto natural sigue siendo una opción para muchas futuras madres. En estos casos, el dolor, lógicamente, sigue estando presente. No obstante, la analgesia epidural prevalece sobre cualquier otro procedimiento, al reducir o anular el dolor desde la primera contracción, permitiendo una participación más activa y consciente en el parto. Analizados los dos hitos históricos del dolor quirúrgico y la analgesia de parto, ahora nos adentramos en el más complejo, el dolor crónico. Hablamos de dolor agudo, aquel que nos indica que algo está fallando en el organismo, aquel que cumple una misión de alarma y por tanto no debemos nunca de tratarlo en tanto en cuanto no sea diagnosticado. Dicho esto, es completamente distinto del dolor crónico. Dolor crónico es aquel que permanece a pesar de haberse ido la enfermedad que lo causaba inicialmente. Y este debe ser tratado lo antes posible, porque lo único que sirve cuando permanece es para destruir y minar la dignidad del paciente. Hablamos en general de dolor crónico, pacientes que llevan más de 3 o 6 meses. Pero, ¿por qué se cronifica el dolor? En determinadas ocasiones, no siempre, se produzca un fenómeno que en medicina se llama sensibilización central, lo que hace que, aunque desaparezca la agresión o la lesión que inicialmente produjo el dolor, va a continuar nuestro cerebro recibiendo y teniendo esa sensación dolorosa. El dolor crónico acompaña a muchas enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces hace que incida directamente sobre la calidad de vida de estas personas y que incluso actos tan cotidianos como todos podemos hacer, como lavar, peinarse o mover o llevar a tu niño al colegio, pues sea muy limitante por este dolor y no puedan acceder a hacer estas cosas que a todos nos gustaría, ¿verdad? La repercusión social que tiene el dolor es inmensa, es global. Afecta en todos los ámbitos, sea laboral, familiar, social. A más de uno le ha costado la familia, el matrimonio y sobre todo el trabajo. Ja, die Stimmungslage war sehr schlecht. Auch familiär ist alles, sagen wir, runtergegangen. Man konnte nichts mehr miteinander unternehmen. Ich konnte nur mal maximal 5 Minuten sitzen, konnte nirgends hinfahren. Also habe mich zu Hause eingeigelt und mein bester Freund war sozusagen das Sofa. El dolor crónico, como cualquier tipo de dolor, es una experiencia muy compleja que resulta de la interacción de múltiples factores, sin duda físicos, pero también emocionales. Así es que las emociones, la ansiedad, la depresión o incluso el miedo tienen un papel relevante a la hora de configurar la experiencia de dolor. A lo largo del siglo XX y XXI se ha ido considerando el dolor crónico como una enfermedad y no como un síntoma. El dolor crónico está considerado entre los 10 problemas más relevantes de salud pública entre los países desarrollados, por varias razones. En primer lugar, por el enorme sufrimiento que es capaz de generar al paciente. ¿Por qué? Porque el dolor no solo va como un simple dolor, sino que conlleva una gran morbilidad. Esta comorbilidad se expresa en términos de depresión, de ansiedad, etc. En segundo lugar, por la desesperación de los propios familiares que acompañan a los pacientes. En tercer lugar, por los profesionales que se frustran al comprobar cómo con otras patologías médicas pueden desaparecer con los tratamientos y, sin embargo, en el dolor crónico solamente se consigue cierto alivio del dolor. El alivio es parcial.
y en último lugar por parte de la Administración, ya que el coste sociosanitario es enorme. El coste habitual del dolor crónico en países desarrollados se considera que es mayor que el del cáncer o el de las enfermedades cardiológicas. Las catastróficas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial aceleraron las investigaciones sobre el dolor residual crónico en los millones de heridos que fueron producto de la contienda. Fue el doctor John Bonica el primero en entender la complejidad del dolor crónico a raíz de su estancia en el Hospital Militar de Tacoma. El hospital de Tacoma era el hospital donde evacuaban a todos los soldados norteamericanos heridos en la Segunda Guerra Mundial y llegaban con amputaciones, con deformidades, y especialmente le llama la atención el dolor. Llama la atención el dolor residual que quedan estos pacientes después de incluso de curar sus lesiones. Es cuando empieza a aparecer el concepto de dolor crónico. Bonica publicó The Management of Pain en 1953, el primer texto sobre el tratamiento del dolor, hoy convertido en clásico y objeto de múltiples ediciones. A partir de dicha publicación, se formaron los primeros especialistas en el tratamiento del dolor y paralelamente comenzaron a nacer las primeras clínicas especializadas en el tratamiento del dolor por diversos hospitales estadounidenses. Seguidamente continuaron su implantación en Argentina y Reino Unido para extenderse posteriormente a otros países. En la actualidad, hay censadas en el mundo más de 4.000 unidades del dolor. Las unidades de dolor se crean como consecuencia de un cambio importante que ha habido en la sociedad al percibir el dolor no solo como un síntoma, sino como una enfermedad en su conjunto. Y por ello la necesidad de tratar el dolor no solamente para aliviarlo o para eliminar ese síntoma, sino para abordar todos los aspectos de esa enfermedad, que incluye no solo el aspecto médico, sino el aspecto psicológico, el aspecto social. Y por ello la unidad del dolor proporciona al enfermo todos los profesionales necesarios para abordar esos distintos aspectos de su enfermedad. En España, las unidades del dolor surgieron de la mano del doctor Madrid Arias, el cual se había formado con el doctor Bonica en Estados Unidos. Habilitó el servicio de anestesiología de la Clínica La Concepción de Madrid, donde atendió en la década de los 70 a sus primeros pacientes con dolor crónico. Paralelamente, fue fundada la Clínica del Dolor en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, por iniciativa de los doctores Barutell, González Durán y Vidal. El doctor Madrid Arias, en 1982, culminó la creación de la unidad piloto para el estudio y tratamiento del dolor del Hospital 1 de Octubre de Madrid. En 1975, y de la mano de Bonica, se creó la Sociedad Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, siendo él mismo su primer presidente. Ese mismo año se editó el primer número de la revista Pain, órgano de comunicación oficial de la IASP. La IASP celebró su primer congreso en 1975 en Florencia, siendo la doctora César, investigadora francesa sobre las vías del dolor en el sistema nervioso central, la presidenta del congreso. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor se ha convertido en una asociación de más prestigio a nivel mundial en este tema. Está también compuesta por las distintas sociedades nacionales que forman sus capítulos nacionales y en este momento pues ha llegado a tener unos 7-8 mil miembros repartidos por todo el mundo. En 1991 se fundó la Sociedad Española del Dolor, dependiente de la IASP, y en 1993 se crea la europea llamada EFIC. Básicamente, la gran finalidad que tiene la Sociedad Española del Dolor es la de formar, informar a nuestra sociedad de la necesidad y del la gran función asistencial que están haciendo las 180 unidades de dolor en nuestro país, y está a disposición tanto de pacientes como de personal sanitario, del Ministerio, para intentar llevar a cabo pues, esa gran labor. The European Pain Federation, EFIC, was founded in 1993 by a small group of European presidents of national pain societies. Meanwhile, this European Pain Federation has developed, and it now comprises 38 national
pain societies representing more than 20,000 healthcare professionals working in pain medicine or in pain research. En 1986, la OMS acuñó y publicó la escalera analgésica del dolor crónico. Servía para organizar la sistemática de cómo utilizar los analgésicos. Tiene 3 escalones. El primero es la aspirina y el resto de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. En el segundo estaba la codeína y en el tercero la morfina y el resto de los opioides potentes. Sirvió para organizar, para saber cómo cambiar de un escalón a otro, qué fármacos se podían combinar y cuáles no, y fue tan potente que se trasladó de los países en vías de desarrollo a todos los países y hoy día se ha reactualizado de manera que en el primer escalón no solo tenemos la aspirina, sino todos los antiinflamatorios no esteroideos. En el segundo no solo tenemos la codeína, sino que tenemos el tramadol y otros. Y en el tercero tenemos no solo la morfina, sino el resto de los opioides potentes. La morfina y los derivados opioides han sido fundamentales en el tratamiento del dolor y en los cuidados paliativos, hasta el punto de que hay quien asocia cuidados paliativos morfina, aunque conforme se conocen, quizá la asociación sería cuidados paliativos, valoración integral. Pero la morfina dentro del tratamiento tiene una importancia enorme. Supone un alivio de 2 síntomas principales, el dolor y la disnea. Nosotros llamamos disnea a la sensación de ahogo. Y para ambos síntomas, para el dolor y para la sensación de ahogo, la morfina es una herramienta, un instrumento muy potente de tratamiento. Ha habido muchos hombres y mujeres, investigadores básicos y clínicos, tanto de medicina como de enfermería, que han contribuido al conocimiento, así como el tratamiento del dolor crónico, en estos últimos 30 años. Igualmente, algunas compañías investigadoras han sido claves para el estudio y el desarrollo de fármacos en la lucha contra el dolor. Un papel relevante, sin duda, ha sido el desarrollado por las unidades del dolor. El dolor crónico es patrimonio de todos los profesionales sanitarios y por tanto el abordaje como su diagnóstico deben correr a cargo de los profesionales de medicina, de los profesionales de enfermería que tienen mucho que decir en este campo, pero por supuesto también de los psicólogos, de los farmacéuticos, de los fisioterapeutas, etcétera. Y a su vez no solo de una especialidad médica, como pueden ser las unidades del dolor, que son especializados, sino de cualquier tipo de especialidad. Y debe implicar a los traumatólogos, a los reumatólogos, a los rehabilitadores, etcétera. Si bien quizás los anestesiólogos son los que han cogido mayor protagonismo en el tratamiento del dolor. Pero, como arma fundamental, quizás estarían los médicos de atención primaria, médicos generales, que son los que de verdad llevan el grupo mayoritario de pacientes con dolor crónico en su domicilio. Las unidades del dolor se centran en diferentes tipos de dolor crónico. Dolores articulares, principalmente artrosis, neuropatía, fibromialgia, dolor fantasma, dolor musculoesquelético, etc. Dolores de columna en sus diversos segmentos, que supone casi la mitad de los pacientes. Cefaleas y dolor craneofacial. Y dolores de origen canceroso, que apenas llegan al 10% del total de pacientes. Gran parte del tratamiento hoy día para el dolor crónico está sustentado fundamentalmente en la farmacología analgésica. La morfina había llegado con el siglo XIX, 1804, de forma casual, cuando el farmacéutico alemán Friedrich Serturner mezcló opio con otros productos y extrajo una sustancia bautizada con el nombre de morphium. Su uso se extendió a raíz de la aparición de la jeringa hipodérmica en 1853. Ese mismo año, el químico francés Charles Gerard sintetizó el ácido salicílico a partir del sauce. Poco después, el químico Felix Hoffmann sintetizó el ácido acetil salicílico que la compañía Bayer denominó aspirina. En la lucha diaria contra el dolor crónico son aplicadas distintas soluciones terapéuticas.
El tratamiento del dolor crónico reside hoy día en 7 pilares esenciales. El primer pilar sería la moderna farmacología analgésica, con un enorme desarrollo en los últimos 50 años. Meanwhile, we have a whole variety of opioids for treating acute and chronic pain, and these opioids are very well suited for nociceptive pain, also for chronic nociceptive pain. For neuropathic pain, the tricyclic antidepressants and the gabapentinoids are two other very important classes of drugs. But it's not all about tablets and pills. For neuropathic pain, we can also use a topical treatment, for example, with capsaicin or with lidocaine. And finally, we have also non-pharmacological treatments like electrical stimulation of the spinal cord, of the dorsal root ganglion. We have intrathecal treatments and other interventional treatments. They have all a role for neuropathic pain. Un segundo apartado, podremos hablar de todos los bloqueos e infiltraciones nerviosas, etc. Todo un grupo extenso de bloqueos nerviosos e infiltraciones forman parte del arsenal analgésico hoy día y ayudan a reducir de forma importante el consumo medicamentoso para el dolor crónico. El tercer apartado sería lo que es toda la electroterapia, cuyo máximo exponente es la electroestimulación. Lo que nosotros pretendemos es mandar una serie de estímulos eléctricos a la médula espinal, al asta dorsal, que es donde se transmite el dolor, que consigan llegar al cerebro y que el cerebro, por decirlo de alguna manera sencilla, esté ocupado interpretando esto y no le dé tiempo a procesar el estímulo nociceptivo o el estímulo doloroso, basándose cuando se empezó en la teoría de Meltzer-Langwork. Los nervios que pasan por la médula, digamos, estaban todos afectados por un tumor. Entonces tengo dolor neuropáticos. Entonces me bajaban por la pierna y me ha afectado los esfínteres y cosas, y me han puesto un neuroestimulador que ayuda a que el dolor disminuya. The spinal cord stimulation is a simple treatment. It involves implanting electrodes into the epidural space, securing them there once we've ascertained that we've covered the area of pain with pleasant stimulation, and connecting it to an implantable pulse generator under the skin. The whole system is implanted under the skin and can be programmed by the patient with their handheld programmer to turn it on and off and make adjustments or switch from one program to another. Otro apartado, el culmen del desarrollo de la tecnología analgésica, sería la infusión espinal para pacientes que no responden a ninguna otra terapia. La infusión espinal ha supuesto simplemente el poder volver a la vida, al poder controlar mejor el dolor. Se ha podido bajar los fármacos que estaba tomando, incluso la dependencia que tenía hacia ellos. También ha cambiado mis relaciones personales, familiares. Antes de la infusión espinal sufría de mucho dolor. Los roces en el propio muñón me ocasionan muchísimo dolor. Y luego, como tenía el dolor de miofantasma, este dolor siempre lo describo igual que cuando metemos los dedos en un enchufe por accidente, la descarga eléctrica que sufrimos, pues es muy parecido pero más aumentado. Igualmente, en otro apartado podemos hablar de la tecnología por parte de la neurocirugía, que inicialmente ha sido con técnica neurodestructora, con lesión de los nervios, y actualmente es neuromoduladora esencialmente. Básicamente se pueden distinguir 3 tipos de técnicas neuroquirúrgicas. Un primer grupo las podemos denominar técnicas anatómicas, y lo que tratan de hacer es la corrección de una anomalía anatómica. Luego hay un segundo grupo de técnicas que nosotros denominamos ablativas, que quiere decir técnicas destructivas, y que lo que hacen es destruir la vía nerviosa que transmite el dolor. Existe luego otro grupo importante de técnicas que nosotros llamamos de modulación, que lo que hacen es inhibir o facilitar la transmisión del impulso nervioso. Y generalmente se basan en la actuación de la corriente eléctrica. Igualmente hablamos del componente emocional, que hay que tratarlo de forma especializada por psicólogos, psiquiatras, etc. Es verdad que los tratamientos psicológicos dirigidos a resolver este tipo de problemas se han incorporado de forma tardía al abordaje del dolor crónico.
Pero actualmente tenemos suficiente información para mostrar y demostrar que en efecto estos tratamientos son eficaces. Y de entre ellos, fundamentalmente, destacaríamos al tratamiento que se conoce como cognitivo-conductual, que lo que pretende es modificar las emociones para también cambiar la conducta y la percepción de la experiencia de dolor. Tengo el dolor, pero puedo vivir con el dolor, si lo puedo sobrellevar. Y eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo. Es decir, yo tenía muchísimos problemas, pero gracias a esto, es decir, ha cambiado mi vida, he vuelto a sonreír, como se puede decir, y he vuelto a tener ganas de seguir luchando, porque había días que yo ya decía, ¿para qué voy a vivir si este dolor es insoportable? Me acostaba con el dolor, me levantaba con el dolor y es que no era vida. Hay otro apartado de técnicas que no quiero dejarla en el tintero, como es la radiofrecuencia, como es la iontoforesis, como es la acupuntura, etcétera, que cada vez se han ido incorporando. La radiofrecuencia no es más que uno de los múltiples recursos que disponemos en las unidades de dolor para aliviar y tratar el dolor. Es la aplicación de un campo electromagnético sobre un tejido nervioso para intentar de esa forma como alterar o modular la señal dolorosa del paciente. De esa forma se consigue como un cortocircuito aliviando el dolor del mismo. Y las neuronas o los nervios sobre la que aplicamos ese campo electromagnético no se alteran anatómicamente. Y por último, recordar que el paciente, desde luego, es un paciente totalmente integral y por tanto debemos de hablar de hábitos saludables, de dieta adecuada, de ejercicio, etc. Si difícil fue la aplicación de la anestesia y analgesia para el adulto, en el caso del niño ha sido aún más complicado con un retraso en su utilización, ya que erróneamente se pensaba que el sistema nervioso infantil no estaba desarrollado. Crawford Long, el mismo que lo realizó en adultos, administró la primera anestesia pediátrica documentada en un niño negro esclavo de 8 años en 1842. Al Dr. Robson se le considera en 1919 el primer anestesiólogo pediátrico aplicando éter y el ciclopropano a niños en un hospital de Toronto. En los años 90 se crea la primera unidad multidisciplinar de dolor infantil en el Departamento de Anestesia del Children's Hospital de Boston por el Dr. Charles Baird. En España fue creada la primera unidad del dolor infantil en 1996. Se trató de la Unidad Pediátrica de Dolor Crónico de La Paz, Madrid, por iniciativa del Dr. Francisco Reynoso. Al contrario de lo que piensa la gente, el dolor crónico infantil es tan frecuente como 1 de cada 3 niños tienen dolor crónico. Afortunadamente, solamente el 5% de la población pediátrica, este dolor llega a ser tan intenso que llegue a ser invalidante. Al igual que en los adultos, el apoyo psicológico a los más pequeños es fundamental. El tratamiento del dolor crónico infantil requiere un abordaje multidisciplinar, como sucede en adultos, pero es verdad que las técnicas, los procedimientos deben adaptarse a sus características, a su estado evolutivo, su capacidad de comprensión y de manejo de esos problemas. Por tanto, hay técnicas específicas que se pueden utilizar, como la hipnosis, como los juegos específicos, formas para facilitar la comprensión de este problema. Hoy día, entrar en una clínica dental para el tratamiento de una pieza es algo que se ha convertido en una rutina, sin dolor, gracias a la anestesia y la analgesia. La ciencia médica ha vencido infinidad de batallas contra la enfermedad y sus dolencias, pero todavía le queda mucho camino para ganar la guerra a este azote que es el dolor crónico. Los grandes avances en la lucha contra el dolor están llegando de la mano de nuevos fármacos, la biotecnología, la genética, la palabra, los cuidados y sobre todo de los profesionales que los hacen posibles gracias a su esfuerzo y dedicación. Tienen por delante un apasionante reto, el desafío de aliviar el dolor de la humanidad
queda en sus manos.